Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué bendición tenerle a cada uno de ustedes en este lugar. Y qué bueno que el Señor nos permite estar en este lugar. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Ahí donde ya pasó mi hermano, póngase de pie. Si tiene ahí a alguien cerca suyo, dele la mano, salúdelo, sonríale. Bendígalo en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hermosa noche. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Lo tiene, hermano? Primera de Juan, capítulo 5. Leemos la palabra del Señor en el versículo 18. Leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Digámosle: bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, en esta noche por tenernos reunidos en este lugar. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder, Señor, estar en tu presencia en este día, Señor. Así de igual manera por todas esas bendiciones y favores que hasta este día has derramado sobre nuestras vidas, amado Dios. Gracias por todo, Señor, en lo cual tú, Señor, has sido fiel, Señor, y bondadoso para con nosotros. Esta noche, Señor, pedimos en tu gran misericordia que hables a nuestras vidas. Habla a cada uno de tus hijos, de tus hijas, por medio de tu palabra. Que tu palabra venga siendo la obra necesaria conforme a las necesidades espirituales que hay en cada uno de nosotros, Señor. Danos fuerzas, fortaleza, sabiduría. Bendito Dios, que tu palabra traiga paz, gozo. Que tu palabra traiga, Señor, fortaleza, Señor, a cada uno de nosotros. Y haga toda buena obra, Señor, bendito, en nuestros corazones. Todo lo pedimos para gloria y honra de tu nombre. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su asiento, hermano. En esta noche, hermanos, meditar al respecto de estos versículos en los cuales le hemos dado lectura. Meditar al respecto de ellos. Y conforme hemos venido estudiando este libro, si lo recordamos y retomamos, hermanos, la semana pasada, si mal no me equivoco, hablamos al respecto del pecado. Y el pecado, aquel que es de muerte y aquel que no es de muerte, las consecuencias de los pecados. Y de igual manera, hermanos, tener en cuenta de que así como nuestros hermanos están siendo atacados por el pecado, cada uno de nosotros también estamos siendo atacados por el pecado. Y eso es algo y una realidad que no debemos de ignorar en la vida de cada uno de nosotros, que el pecado mismo está en nuestro corazón, está en la naturaleza misma de cada uno de nosotros.
en la naturaleza caída que hemos heredado desde, en realidad, el inicio y el principio, desde la caída del hombre al desobedecer al Señor. Y ante estas cosas, hermanos, venimos a esta vida ahora en Cristo Jesús llena de pecado, una vida llena de malicia, llena de vicios, llena de adicciones de todo tipo, que en realidad solo hacen un daño y han hecho un daño a nuestra vida, hermanos. Ahora bien, hermanos, ahora que estamos en esta nueva vida que hemos adquirido de parte del Señor, amados hermanos, muchas cosas que en aquel tiempo parecían inofensivas o poco dañinas para cada uno de nosotros, hermanos, ahora se vuelven un obstáculo para la nueva vida que nosotros tenemos. Porque en realidad ya hay un entendimiento, ya hay una renovación en nuestro entendimiento, ya hay una renovación en cada uno de nosotros, ya hay una transformación por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra misma, la cual el Espíritu Santo utiliza para transformar nuestros corazones, para formar la vida de cada uno de nosotros. Ya hay en realidad ahora un trabajo, un avance, y ya hay en realidad la otra cara o mejor dicho, el entendimiento también mismo de que hay cosas que ya no son buenas y no deberían de estar en cada uno de nosotros, hermano. Ya no deberían de estar. Por eso, como lo dice la palabra ya en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, si usted quiere, búsquelo conmigo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ya no estamos en una vida antigua, ya no estamos en una vida, ya no vivimos o deberíamos de vivir en una vida anterior, sino que ahora ya hemos sido regenerados. Regenerar es volver a ser, es volver a crear, es hacer algo nuevamente. Entonces somos regenerados por el Espíritu Santo. Hemos sido regenerados por su palabra. Por eso dice de manera, o como lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, si nosotros ahora estamos en Cristo, somos una nueva criatura. ¿Usted está en Cristo Jesús, hermano? ¿Se encuentra usted en Cristo Jesús? ¿Se encuentra usted en Él? ¿Permanece en Él? ¿Permanece en su palabra? ¿Permanece en sus caminos? ¿Permanece bajo su voluntad? Porque eso va a marcar la diferencia en realidad, si hemos de tener una nueva naturaleza y si eso nos hace partícipes ahora de la gloria del Señor y de todo favor y misericordia, de que ya no llevamos en realidad una vida de pecado. Ahora bien, como lo hemos leído ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, lo viejo quedó atrás, porque el Señor ha hecho una obra en cada uno de nosotros. Lo viejo quedó allá atrás, allá quedó. Cuando usted dijo y aceptó al Señor en su corazón y decidió hacer la voluntad del Señor, todo eso quedó atrás. Lo viejo, lo malo, aquello que en realidad no valía, aquello que en realidad no tenía nada que ver con el Señor, aquello que en realidad era aborrecible delante de Dios, eso quedó atrás. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque en Cristo todos hemos sido hechos nuevos, hermano. Porque en la vieja naturaleza que llevábamos cada uno de nosotros, quién sabe dónde estuviéramos. Si por nuestra vieja naturaleza en realidad hubiéramos querido alcanzar misericordia de parte del Señor, no lo hubiéramos logrado. Si en las fuerzas humanas que tenemos
hubiéramos deseado vivir para el Señor, honrar al Señor, glorificar al Señor hasta este día, no lo hubiéramos podido lograr, sino que solo la obra poderosa de Dios nos ha sostenido hasta este día. Amén, hermano. Entonces, hermanos, cuando vemos esto, hermanos, darnos cuenta de que muchas cosas que no eran dañinas, o mejor dicho, sí, que no eran dañinas en el pasado, porque en la vida vieja uno en realidad no mide las consecuencias del pecado. En la vida vieja uno se deja llevar por el impulso, por el deseo, se deja llevar por las influencias, se deja llevar por todo lo que el mundo diga, se deja llevar en realidad por muchas cosas de una manera tan deliberada, tan suelta, tan muchas veces irresponsables, como le digo, sin medir consecuencias. La realidad es que el pecado siempre va a ser una amenaza para nuestra vida. El pecado siempre va a ser una amenaza. Y como le digo, usted y yo, hermano, debemos de tener claro si en verdad estamos teniendo esa lucha contra el pecado, si en verdad estamos luchando contra el pecado, si en verdad en realidad la vida de cada uno de nosotros se ve en todo momento luchando contra el pecado, luchando contra la maldad, luchando contra el enemigo y sus artimañas. Y el Señor reprenda toda obra de Satanás. Si estamos luchando, porque yo le puedo decir a usted que si usted ya no está luchando por dejar el pecado, si ya no estamos luchando, ya no estamos perseverando por abandonar el pecado, por hacer a un lado el pecado, hay algo que está mal en nosotros. Hay algo que en realidad no está bien en nuestra vida. Hemos dejado que muchas cosas entren a nuestro corazón. Por eso cuando leemos acá, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahí no dice que no peca, no peca, sino dice que no practica el pecado. No lo practica. No lo practicábamos. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. Porque antes vivíamos atados a este mundo, antes vivíamos atados aún al deseo y la voluntad de Satanás, y que el Señor lo reprenda. Eso lo dice el libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 1 leemos, Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme a la voluntad de Satanás. Como lo dice ahí la palabra, al príncipe de la potestad del aire. La palabra misma nos habla en otros versículos que Él es el príncipe de este mundo. Jesucristo mismo dijo que Él era el príncipe de este mundo, y el Señor reprenda toda obra del diablo, hermano. Él es el príncipe de este mundo. Y muchos de nosotros anduvimos bajo la influencia de Satanás cuando no éramos libres, cuando Cristo no había llegado a nuestra vida. Satanás tenía control de cada uno de nosotros. Por eso usted ahora debe ser agradecido con el Señor, que el Señor ya no le permite y ya no es ignorante. Cada uno de nosotros ya no somos ignorantes del pecado, sino que ahora tenemos claro en realidad qué es pecado y qué no es pecado. Debemos de ser agradecidos con el Señor de que ya no somos y ya no estamos atados, esclavizados al pecado, porque Él ha sido bueno, porque Él nos ha librado, porque Él nos ha libertado de todo pecado y toda maldad. Aquí dice, y como lo leíamos, no practica el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso mismo nos habla acá en la misma carta, en el capítulo 3, cuando nos habla y nos dice en el versículo 8, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, dice. El que practica el pecado es del diablo. Qué duro, ¿verdad? Allá en el capítulo 5, donde estamos leyendo, dice que el que no practica el pecado, este ha nacido de Dios, pero el que practica el pecado es del diablo.
Reflexionemos en realidad cómo estamos llevando nuestra vida. Si la práctica del pecado para nosotros es algo común y es algo no doloroso y es algo de lo cual en realidad no nos arrepentimos, es algo de lo cual en realidad no causa ningún efecto de arrepentimiento, no causa ningún efecto de dolor, de decepción, de tristeza en nuestra vida, debemos de examinar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Debemos de examinar cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. Porque aquí dice que el que practica el pecado es del diablo. Y yo creo que ninguno de nosotros en realidad creemos o decimos pertenecer a Satanás y que el Señor lo reprenda. ¿O usted le pertenece a Satanás, hermano? ¿Verdad que no? No le pertenecemos. Pues por el hecho que no le pertenecemos ya no estamos atados a llevar esa vida. Por el hecho que no le pertenecemos, no estamos en realidad de ninguna manera obligados a obedecer y a acceder y a prestar nuestra mente y nuestro corazón para todo aquello malo que en un tiempo atrás quizás a muchos nos hizo daño y que ahora en realidad con la ayuda del Señor y por la misericordia del Señor y por todo lo que el Señor ha hecho de bueno en cada uno de nosotros, hemos logrado superar. ¿Está entendiendo, hermano? Aquí como lo dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo. Aquí donde leíamos decía, el que ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros, hermanos, luchemos contra el pecado. Esfuércese. Esfuércese. Si usted cae, levántese. Si usted en realidad en algún momento ha caído o en este momento se encuentra caído y se ha apartado de los caminos del Señor, se ha enfriado, el pecado ha inundado su corazón y lo ha inmovilizado, tanto así de que no puede buscar la misericordia del Señor, levántese. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermano. Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Estábamos esclavos del pecado, como lo leíamos allá en Efesios. En la vieja vida estábamos esclavos del pecado, siguiendo la corriente de este mundo, bajo el dominio de Satanás. Estábamos. Si usted ha aceptado ahora, o mejor dicho, en su momento usted aceptó al Señor Jesucristo, usted ya no tiene parte con Satanás. Su vida ya no le pertenece a él. Ahora usted le pertenece a Cristo Jesús. Y por lo cual usted no debe de temerle a Satanás. Y el Señor lo reprenda porque Él fue vencido en la cruz del Calvario. No debe de temerle. Si usted ahora está en Cristo Jesús, no debe de temer a Satanás y sus artimañas y sus pensamientos y esos dardos del maligno. No debe de temer, sino ante bien. En realidad somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la palabra. Somos más que vencedores en Él. Ahora bien, hermanos, tener en cuenta esto, como lo hemos leído acá en la palabra del Señor, y nos hemos dado cuenta, es necesario de que nuestra fe sea puesta a prueba. Y muchas de estas pruebas van a ser pecados. Pecados que van a surgir. Porque nunca vamos a estar libres. En el sentido que quiero que usted me lo entienda. Nunca hemos de estar libres de ser tentados. Siempre hay tentaciones. Siempre hay debilidades. Siempre hay puntos donde aún el enemigo va a querer sacar ventaja. Y el enemigo va a querer sacar ventaja de nuestras debilidades, de aquellas cosas que muchas veces no cuidamos o no le damos importancia, de aquellas cosas en realidad muchas veces en las cuales nos empeñamos en esta vida secular. Porque hay muchas cosas que pueden ser inofensivas aparentemente, pero darle mucha importancia a muchas cosas en esta vida secular se puede volver un pecado. Se puede volver un pecado.
Y como le digo, estamos en realidad en una lucha constante contra el pecado. Y debemos de estar en esa lucha siempre, en todo momento. Amén, hermano. ¿Usted está luchando con el pecado? ¿Se encuentra usted luchando con el pecado? Contra la ira, contra el odio, contra la venganza, contra la idolatría, contra la fornicación, contra el adulterio, contra el maldecir, contra en realidad la hechicería, contra todo este tipo de cosas, contra la borrachera, contra las adicciones, contra muchas cosas que pueden venir y dañar nuestra relación con el Señor, que pueden venir y dañar nuestra vida espiritual. Y no solo eso, sino que también de igual manera han de dañar a aquellos que están cerca de nosotros por las malas actitudes y malas decisiones que nos lleva a tomar el pecado. Debemos de estar en esa lucha en todo momento. Y debemos de luchar, porque así como lo dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro capítulo 1, de que es necesario que sea puesta a prueba nuestra fe. Es necesario que sea puesta a prueba nuestra fe. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El Señor le guarda. El Señor lo guarda. El Señor le guarda a usted, hermano. Lo guarda a cada uno de nosotros. ¿Sabe qué le guarda? En su debilidad, ¿sabe qué le guarda? Cuando vamos allá al libro de San Lucas, en el capítulo 22, después lo lee usted, el capítulo 22 de San Lucas, ahí está. Cuando habla en realidad al respecto de Pedro, cuando el Señor le dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado al Padre que no falte tu fe, que no falte tu fe. Satanás siempre va a querer, y de una y otra manera, querer zarandearnos, hermano. Y eso es lo que lo dice acá. De que aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. Porque como la misma palabra lo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que le dice. Dios nos guarda y el maligno no le toca. Aquel que no practica el pecado, aquel que no vive en pecado, aquel que trata y lucha contra el pecado, aquel que pide la ayuda de Dios para sobreponerse al pecado, a ese Señor lo guarda. Porque hay algo que tener claro, hermano, que cuando nosotros en realidad nos empeñamos en pecar, cuando nosotros en realidad tenemos una devoción por pecar, no queremos abandonar el pecado, Satanás, si el Señor lo reprenda, toma ventaja de eso para destruirnos. Toma ventaja de eso para destruirnos. Toma ventaja en realidad de nuestros deseos, de nuestras concupiscencias, de nuestros impulsos carnales, de nuestros pensamientos llenos de malicia, de todo aquello que nace en nuestro corazón y se forma en nuestro corazón para mal y no para bien en nuestra vida. De todo eso el enemigo saca ventaja. De todo eso. Amén. De todo ello. Y usted y yo debemos de estar en todo momento velando. Estén velando, dice la palabra del Señor. Allá en el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5. Ahí dice que estemos velando y orando, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese no descansa. Ese anda buscando oportunidad para hacernos caer. Ese anda buscando oportunidad mientras nosotros nos descuidemos. Ese anda buscando oportunidad en realidad mientras cada uno de nosotros nos estemos prestando para el mal. Él busca oportunidad para querer y volver a atarnos.
y que no podamos salir de esa vida de pecado. Pero bendito sea el Señor, que aún en medio de la debilidad Él nos guarda. Él nos guarda, amén, hermanos. Él nos guarda. En medio de la debilidad el Señor nos guarda. En medio de la debilidad el Señor nos guarda, porque Él es fiel. Y eso lo dice el libro de Corintios. Vaya conmigo a Primera de Corintios. Capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Le mencionaba anteriormente y le hablaba de Pedro. El Señor le dijo: Satanás te va a pedir para zarandearte. Satanás ocupó aquel momento en el cual Pedro estuvo en aquel dilema, en aquel momento de duda, donde ustedes saben que lo negó 3 veces. Pedro niega 3 veces al Señor Jesucristo. Y Satanás toma ventaja de eso, para que Pedro ya no se levantara, para que Pedro en realidad ya no volviera a ser el Pedro de antes. Hasta que el Señor tuvo que llegar a intervenir nuevamente en la vida de este hombre, Pedro volvió otra vez y el Señor lo redimió y lo levantó para su gloria, hermano. El Señor lo levantó para su gloria. Pero la fe de este hombre nunca faltó. Así como lo leíamos capítulo 10, les dije, de Primera de Corintios, versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Juntamente con la tentación, el Señor, como lo dice aquí, Él no nos va a tentar. La palabra del Señor lo dice en el libro de Santiago, de que Él no tienta a nadie. Usted no puede decir: es que Dios me está tentando, me está probando. No, dice la palabra del Señor que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Pero muchas veces el Señor permite que las tentaciones obren en cada uno de nuestras vidas, que las tentaciones formen, que las tentaciones sirvan para edificar, para afirmar nuestra fe, para que nuestra fe en realidad sea fortalecida, para que sea probada nuestra fe, si en realidad estamos caminando bien o no estamos caminando bien, hermano. Porque ¿cómo va a ser probada nuestra fe si no vienen las pruebas, si no vienen las tentaciones? ¿Cómo va a ser probada la fe de cada uno de nosotros? ¿Cómo hemos de darnos cuenta cada uno de nosotros si estamos bien delante de Dios? De la manera en la cual facilitamos, o en la manera en la cual nosotros somos accesibles a muchas cosas, hermano. Somos accesibles al pecado, somos accesibles a la maldad. Ahí es como cuando medimos nuestra vida espiritual. Ahí es donde medimos nuestra vida espiritual. Cuán cerca estamos de Dios o cuán lejos estamos de Dios. Ahí está, hermano. En cuán accesibles somos. En cuán en realidad nos vemos luchando y nos resistimos a los deseos, y nos resistimos a las pasiones, y nos resistimos a los pensamientos negativos, y nos resistimos a todo aquello malo que pueda venir y acechar y querer introducirse en nuestro corazón y llevarnos a deshonrar a Dios en nuestra vida. ¿Cuánto en realidad, o mejor dicho, ahí es donde la fe de nosotros es probada? Si estamos firmes en el Señor, si estamos firmes en el Señor, el Señor puede permitir que las tentaciones lleguen. El Señor puede permitir que seamos tentados, pero con ella misma dice que Él va a dar la salida. El maligno no le toca. Así como pasó allá con Job, si usted lo recuerda. Satanás va delante del Señor, y usted sabe y conoce el diálogo cuando el Señor habla con Satanás, y Satanás le dice que ha visto a Job, que es un hombre perfecto,
que Dios, perdón, Señor le dice, ¿has visto a Job? Es un hombre perfecto. Satanás alterca y trata en realidad de hacerle ver al Señor de que, mira, Job, usted es fiel porque vos le das todo, porque lo tiene todo, porque el favor tuyo está del lado de él. Espérate que él llegue a perderlo todo. Espérate que él en realidad llegue a un momento de calamidad, de perderlo todo. Y vamos a ver si no va a blasfemar tu nombre, le dice al Señor. Así como lo dice el libro de Apocalipsis, que Él es el acusador. Él es el acusador de los santos. El Señor reprenda toda obra de Satanás. El Señor reprenda a Satanás en esta noche. Porque Él es el acusador. Él es el que anda viendo y que anda poniendo el dedo. Y entonces el Señor, ustedes saben y conocen la historia de Job. Como Job fue fiel, como Job se mantuvo fiel. Si fue amedrentado, si fue angustiado, fue desesperado. Satanás en realidad se vio ahí involucrado en esa prueba que Job tuvo al perderlo todo. Pero él permaneció fiel al Señor. Él permaneció fiel al Señor por sobre todas las cosas, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Así el Señor puede permitir que nuestra vida sea tentada. Que muchas veces nosotros tengamos que despertar, hermanos. Porque muchas veces hay adormecimiento, hay acomodamiento. Porque cuando no hay pruebas, cuando no hay debilidades, cuando no hay muchas cosas que en realidad estén atacando nuestra vida, muchos somos cómodos. Muchos ya no buscamos de Dios, muchos ya no oramos, muchos ya no leemos. Muchos en realidad no volvemos aún, le damos la espalda a nuestro Señor. Pero aún a pesar de todo ello, el Señor da la salida a esa tentación. Así como Él permite que llegue, Él da la salida. Así es de misericordioso nuestro Dios, hermano. Amén, hermanos. Él es el que da la salida. Versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí, hermanos? Bien poquito y los demás dudan. ¿Cuántos son de Dios? Aleluya. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así lo dice el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Usted lo puede buscar conmigo, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Estamos hablando de que el mundo entero está bajo el maligno. Nada de lo que está en este mundo, la perversión que este mundo tiene y todos aquellos deleites y todo aquello que parece inofensivo y todas aquellas tendencias ideológicas, políticas y de todo tipo de modas y de tendencias. Muchas de esas cosas están dominadas por Satanás, hermano. Por eso nosotros no podemos vivir confiados de todo. No podemos ser accesibles a todo. Porque usted no sabe si eso lo está llevando a pecar. Lo está llevando a ir en contra de la voluntad de Dios. Lo está llevando a ir en realidad y llevar una vida que deshonre a Dios y que lo aleje de Dios. Capítulo 4 lo tiene. En el versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás está, como lo dice aquí, él es el Dios de este siglo. Él es el que maneja la maldad en este mundo, el que tiene el control en este mundo. No hablo de la soberanía de Dios y del plan de Dios para el ser humano, hermano. No hablo de eso. Hablo de toda la maldad que está acá en el mundo.
Satanás es el que domina todo eso. Satanás es el que domina la mente de muchos. Y que el Señor reprenda a Satanás. Pero Él es el que domina la maldad en este mundo. Todo lo que se ve, la perversión en todos los sentidos, en todos los niveles, en todos los ámbitos. La perversión, la maldad, la paganidad. Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Satanás es el que tiene dominio, porque Él es el Dios de este siglo. Así que usted no se sienta cómodo aquí, hermano. No podemos estar cómodos con el mundo. Si usted está cómodo con el mundo, examínese si está caminando para el Señor o está caminando para el mundo. Si usted ya, como le decía anteriormente, si usted en realidad ya el pecado no le está afectando, usted el pecado no le afecta, le da igual, tolera el pecado como cualquier cosa, lo mira tan común en su vida, lo mira tan común en su entorno. La palabra del Señor aún nos habla en el libro de Judas, si no me equivoco, cuando dice de que aquel Lot, el que es de allá de Sodoma y Gomorra, este Lot dice que él afligía su alma delante de Dios al ver tanta perversión y paganidad en esa nación. Él afligía su alma. O sea, estaba afligiendo su alma porque él no quería pecar en contra de Dios. Él no quería en realidad seguir la tendencia de este mundo. No quería en realidad seguir la perversión y ser parte de la perversión, sino que quería honrar y glorificar a Dios en su vida. ¿Y usted busca honrar y glorificar a Dios en su vida? ¿Buscamos nosotros glorificar a Dios en nuestra vida? ¿O somos practicantes del pecado? Somos practicantes del pecado, toleramos el pecado, amamos el pecado, amamos la maldad, amamos todo aquello en realidad que va en contra de Dios. Lo aceptamos con tanta facilidad y es tan accesible en nuestro corazón a eso. No, hermano, mejórate bien y antes de que nos sigamos hundiendo en realidad y veamos tales pecados como algo normal en la vida de cada uno de nosotros, mejor humillémonos delante de Él, pidámosle ayuda para que Él nos dé socorro y que nuestro corazón se llene de un celo por el Señor, hermano. El maligno está al control de todo. Tiene el control de todo, tanto así que como dice aquí, Él ha cegado el entendimiento de los que son incrédulos. Él los ha cegado. Él ciega la mente y el corazón. ¿Usted cree que es fácil o muchas veces se podría ver fácil, hermano? Si es que uno está aquí por la misericordia del Señor. Uno puede decir y uno puede hablar y decir, si yo rápido dejé ese vicio, yo no sé por qué fulano no lo puede dejar. Si yo rápido abandoné esa vida, yo no sé por qué fulano no lo puede hacer. Si yo en realidad rápido, yo nomás vine al Señor. Pues sí, pero el Señor pero el Señor es el que ha hecho la obra en cada uno de nosotros. No es que usted fue inteligente y dijo, voy a ir a la iglesia y así voy a dejar de fumar. No, es el Señor mismo el que le trajo, le condujo a este lugar, tocó su corazón y ha estado obrando hasta este día para que usted no vuelva otra vez a la vieja vida. No es así. No es como quizás muchas veces pensamos, no, es que yo, no. Es el Señor el que ha obrado. Porque antes éramos esclavos, como lo leíamos en el libro de Efesios. Éramos esclavos, dominados por el Espíritu, el cual domina. Ahora, a los hijos de desobediencia, decía allá en Efesios, donde leímos, a ese le servíamos. Y el Señor reprenda a Satanás. Pero ahora le servimos al Dios de la gloria. Ahora amamos al Dios de la gloria. Ahora vivimos para el Dios de la gloria, el cual nos ha hecho libres. ¿Usted es libre por el Señor? ¿Ha sido libre por el Señor?
Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, versículo 20, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo, Jesucristo. Estamos ahora en Él. Como lo dice el capítulo 3 en el versículo 8, la segunda parte dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Señor Jesucristo, para deshacer las obras de Satanás. Para eso. ¿Está usted ahora en Cristo Jesús? ¿Está usted en realidad en Cristo Jesús? ¿O sigue cargando muchos pecados que no quiere abandonar? Pecados siempre van a haber, pero amar el pecado es muy diferente. No querer arreglar nuestra vida delante de Dios es muy diferente. Es muy diferente a pecar. Porque aún la palabra lo dice, que aquí mismo en el libro de Primera de Juan dice de que en realidad aquel que dice que no ha pecado, le hacemos mentiroso a él y su palabra no está en nosotros, dice el capítulo 1, versículo 10. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Leí el capítulo 1, versículo 8, versículo 10. Le hacemos mentiroso al Señor si decimos que no hemos pecado, y a la vez nos engañamos a nosotros mismos si decimos que no tenemos pecado en nosotros. Pero el Señor nos ayude y nos dé fuerzas. Como lo dice la palabra en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, 17, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La única manera en la que podemos vencer el pecado es viniendo al Señor, es humillándonos delante de Él, es pidiendo la ayuda y el socorro de Él. Solo ahí, no en nuestras fuerzas, no en nuestra inteligencia, no en las experiencias de la vida, no en un conocimiento vago de cualquier cosa, no en una terapia psicológica, sino viniendo al Señor, viniendo a nuestro Señor. Amén, hermano. Por eso, como lo dice el libro de San Juan, amados hermanos, vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 8. Libro de San Juan, capítulo 8. ¿Lo tiene? Dice, aquellos decían que no tenían pecado y que no tenían necesidad de ser limpios de su pecado, porque no había pecado en ellos, porque no se sentían esclavos del pecado. Versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el que hace pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Mas si hay una práctica, es esclavo del pecado, hermano. No podemos ser esclavos. Ya la sangre de Cristo nos limpió, nos lavó, nos perdonó, nos redimió, nos transformó, nos santificó. Ya no podemos volver atrás. Ya no. Sino pedirle ayuda al Señor. Ayúdame, Señor, a seguirte. Ayúdame, Señor, bendito, a no caer en el pecado, Señor.
pero pedirle de corazón. Por eso dice: aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, versículo 35, ahí en San Juan donde estamos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Son libres ustedes en Cristo Jesús? ¿Han sido libres en el nombre de Cristo Jesús? ¿Creen que Cristo los hace libres de todo pecado? Él nos hace libres. No hay libertad en nada más. Él es el que nos hace libres de todo pecado. Porque como lo dice: apartados de mí nada podéis hacer. Y nada es nada, hermano. Nada es nada. Usted no puede vencer el pecado en su astucia, en su inteligencia, en su conocimiento, si Cristo Jesús no está con usted, si Cristo Jesús no mora en su corazón, si Cristo Jesús no es el primero, no es su auxilio, no es su ayuda, no es su Señor. Porque para eso vino Cristo Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Porque engañados estábamos. Pero ahora en Cristo Jesús, hermano, podemos encontrar libertad. Podemos encontrar libertad. Vaya conmigo ahí mismo en San Juan. Si usted no se ha movido de ahí, San Juan. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra del Señor. Él es el que intercede delante del Padre por nosotros, dice el capítulo 8 del libro de Romanos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad cuando no sabemos cómo pedir, dice ahí mismo también el capítulo 8 de Romanos. Pero vaya conmigo al capítulo 10 de San Juan. Dice, capítulo 10, versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el que ha dado su vida por usted. Él es el que va a pelear su batalla. Si usted corre a Él, si usted le busca a Él, Él va a pelear por usted. Él le va a ayudar, porque Él es el buen pastor. Él es perfecto. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él va a poner su vida por usted. Pero venga al Señor. Busque al Señor. Él le va a ayudar. Quizás uno como ser humano, cualquiera de nosotros, no pueda ayudarle y entenderle qué es lo que siente. Hasta dónde el pecado le ha destruido, hasta dónde el pecado le ha sometido, hasta dónde el pecado le ha hecho daño. Quizás nosotros no podamos entender lo que hay en su corazón, pero el Señor sí lo entiende. Porque eres el pastor, el buen pastor de las ovejas. Versículo 27, ahí mismo en el capítulo 10 de San Juan: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las va a arrebatar de su mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Imagínense. Si venimos al Señor, Él nos tiene, hermanos. Él nos tiene sujetos. Él no ha permitido que las tentaciones, que el pecado, que la maldad de este mundo nos consuma. Pues nosotros tampoco andemos buscando ser consumidos, ser destruidos, ser llevados a la perdición por el pecado que muchas veces mora en nosotros o del cual nos dejamos influenciar en este mundo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es. Él es. El maligno ya no nos puede tocar.
Satanás ya no lo puede tocar a usted, hermano. No tema. Es que me llega, hermano, es que el enemigo me pone pensamiento. Pues ore al Señor para que Él destruya toda artimaña de Satanás. Es que Satanás, cuando voy pasando por tal lugar, Satanás me tienta a querer entrar, a querer ir, a querer meterme, a querer caer otra vez en lo mismo. Pues huya y pídanle misericordia al Señor, porque el Señor es su fortaleza. Satanás ya no tiene autoridad. Ahora usted vale la sangre de Cristo Jesús. Ahora usted le pertenece al Hijo de Dios. Y aunque Satanás trate de arrebatarlo de la mano del Señor, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada. Porque en Él somos más que vencedores. Que nos amó. Nada. No tema al enemigo. No le tema a los ofrecimientos de este mundo, antes bien, afírmese. Tome fuerzas en el Señor. Esfuércese. Cada día, en cada momento, ore. Antes de salir de su casa, ore para que le vaya bien en el día. Ore. Para que el Señor le guarde. Para que el Señor le dirija. Para que el Señor le dé sabiduría. Para que no sea presa del pecado. Ore. Amén, hermano. ¿O no va a orar? Ore. Ore cuando salga de su casa. Ore en todo tiempo. Como lo dice allá, porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Orad en todo tiempo. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ore en todo tiempo. Orad en todo tiempo, dice la palabra. Porque nosotros ya no somos esclavos del pecado. Usted ya no es esclavo del pecado, hermano. Antes bien, si andamos temerosos del Señor, si andamos buscando hacer su voluntad, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le buscan, y Él los defiende. Esfuércese. Esfuércese, no sea presa del pecado. Aquí dice que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Podrá pecar en algún momento, porque de una u otra manera podemos pecar. Aún con el pensamiento usted puede pecar. Aún con una mirada que usted le da a alguien, ya pecó, hermano. Pero que eso no sea una devoción en nosotros. Pero que eso no sea un orgullo. Pero que eso no sea algo, como le decía anteriormente, normal, común. Si no solo yo peco de esa manera, si no solo yo tengo ese pecado oculto, si no solo yo peco con mi boca hablando estas cosas, si no solo yo peco con mis ojos, si no solo yo peco oyendo aquí y allá, si no solo yo peco utilizando estas manos para el mal, si no solo yo peco llevando estos pies a hacer el mal. Pero acuérdese de que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y la palabra es tan clara aún que deberíamos de valorar eso y atesorar eso y amar eso de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque dice que aquel que destruye el templo del Espíritu Santo, el Señor le va a destruir a él también. Así que luchemos contra el pecado, porque el que es nacido de Dios no peca deliberadamente, no lo practica, dice, no lo practica, porque el que practica el pecado, ¿qué dijimos que era? Es del diablo. Así dice el capítulo 3, ya lo leímos en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar, hermano? Hacerlo de continuo. Hacerlo de continuo. Hacerlo de continuo. Es como el que le gusta practicar un deporte.
Él todos los días lo practica para ser mejor en eso, para tener más agilidad. Lo practica, así el pecado de igual manera. Hay muchos que lo practican, lo mismo todos los días, no luchan, no se esfuerzan, no se humillan delante de Dios, no piden ayuda. En aquellos que están en el mundo puede ser normal, puede ser algo que en realidad para ellos puede ser común porque todos lo hacen. Pero para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús y decimos amar al Señor, ya no debe de ser normal. Ya nuestro deseo debería ser honrar a Dios, ser santos como Él es santo, glorificar a Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Así que luche, no se detenga, esfuércese. Si usted ha pecado, levántese y siga adelante hasta que el Señor venga. Y si peca mañana, levántese y siga adelante. Es que yo he pecado, yo por eso ya quizás yo no voy a venir a la iglesia. Eso es lo que Satanás quiere y el Señor lo reprenda. Es que yo he pecado y yo me siento hipócrita y por eso ya no me quiero congregar, ya no le quiero servir al Señor. Eso es lo que el diablo quiere, que el Señor lo reprenda. Mejor acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que podamos alcanzar oportuno socorro en nuestro Señor. Acérquese a Él. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor,